Bien, hasta ahora hemos visto todas las posibilidades que nos da el Docker y que podemos incluso tener imágenes que son específicas, hechas para nuestras necesidades, o sea que tiene todo configurado, bien, por ejemplo, pues un Wildfly, un servidor de aplicaciones, con una base de datos. Y bueno, pues si realmente pues tenemos un par de contenedores que necesitamos para nuestro proyecto, pues bueno, pues tampoco es muy complicado levantarlos a mano y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Pues que quizás en algunas circunstancias podemos necesitar el tener más de un contenedor o más de dos, ¿no? Entonces, o que esos contenedores, independientemente de las imágenes, pues necesiten, para engancharse uno con otro, necesiten una cierta configuración, ¿no? Es decir, imaginemos que no solo necesitamos tener un servidor de aplicaciones y una base de datos, sino que en nuestra infraestructura, en nuestro proyecto, tenemos, por ejemplo, pues un servidor de portales o un servidor de contenidos, tenemos una caché, tenemos un servidor web que nos balancea la carga o que nos tiene el contenido estático, etcétera. Entonces empiezas a tener ya más de un contenedor y entonces puede ser interesante no tener que andar manejándolos por separado, sino tener una herramienta que nos permita definir todos esos contenedores para nuestro proyecto y la relación entre ellos en un único fichero y que nosotros podamos levantarlo de una única atacada, ¿no? Para eso es para lo que nos puede servir el Docker Compose. Al final el mismo nombre nos lo indica, ¿no? Compone diferentes contenedores y nos lo arrancan y los podemos gestionar, nos los podemos arrancar de una atacada, ¿no? Entonces, la sintaxis es bastante sencilla, luego bueno, se puede complicar, pero normalmente en el uso pues bueno, es bastante sencilla, es decirle lo mismo, básicamente lo mismo que le decimos cuando lo arrancamos, o sea, decir qué imagen quiero utilizar, qué puertos quiero exponer, qué carpetas o qué volúmenes quiero utilizar, variables de entorno, cuáles son las relaciones entre los contenedores, pero en vez de decírselo manualmente, que puede ser un poco más lioso porque a los programadores le tienes que pasar esa parametrización, pues se la puedes dar en un fichero de texto de tal forma que bueno, pues que podemos utilizar, pues igual que hace que el Dockerfile, podemos personalizar un contenedor, pues aquí podemos personalizar el uso y la relación entre múltiples contenedores, ¿no? Como os digo, es bastante sencillo, es un fichero de texto y luego son una serie de comandos. Lo que es la herramienta viene instalado en cualquier instalación de Docker y bueno, pues vamos a verla más que nada porque yo creo que la forma más fácil de entenderlo es con un ejemplo. Lo que vamos a hacer es el mismo ejemplo que tenemos de nuestro Wildfly y nuestra base de datos que la hemos arrancado por separado, pues ver cómo se podría gestionar con el Docker Compose de una única atacada, ¿no? Es decir, para que nos hagamos una idea de las posibilidades que tenemos con el Docker Compose. Sí que es cierto que normalmente es algo que no se suele utilizar en producción, porque en producción normalmente pues no tienes dos máquinas, sino que suelen ser más bien tirando a clusters, ¿no? Un clúster de varias máquinas y lo puedes gestionar de una forma diferente. Pero lo que sí que es cierto es que para desarrollo puede resultar bastante útil, ¿no? Que, pues bueno, como ya habéis visto o como ya estáis viendo, la orientación de este curso es mucho a las necesidades de desarrollo, no tanto de explotación en producción, ¿no? Entonces yo creo que puede ser interesante y lo vamos a ver y así pues bueno, tenéis una idea de las posibilidades que os puede permitir y si os encaja en las necesidades que vosotros tenéis en vuestros proyectos, en vuestra organización en concreto, ¿no? Bien, vamos a ver entonces el Docker Compose. En principio, como ya os he comentado, bueno, esta es una forma como el propio nombre dice, el Compose es una forma de tener la configuración de más de un contenedor o de una imagen en un único fichero, ¿no? Entonces, bueno, la página de referencia es esta que os pongo aquí, docs.docker.com, compose/composefile. Vemos que hay muchísimas opciones, o sea, decir, bueno, por ejemplo, pues tiene aquí, incluso se puede crear una imagen,
es decir, con el contexto, el Dockerfile, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es bastante completito. Sí que es cierto que originalmente cuando salió no lo recomendaban para producción porque estaba un poquito verde, pero ya en estas últimas versiones la verdad es que, bueno, pues ya sí que lo recomiendan, ¿no? De hecho, veis que aquí es la versión 3 de la que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, como os he dicho, vamos a ver un ejemplo sencillo, o sea, porque bueno, realmente aquí en el Docker Compose pues hay muchísimas opciones, pero casi todas son una réplica de los conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es me he creado una carpeta con Compose y hay un fichero que es el dockercompose.iml. Entonces, bueno, es el formato IML, que es un formato común, no es nada específico de Docker, simplemente es un sistema, o sea, un formato de fichero de texto, ¿no? Y lo que le decimos, vamos a hacer la misma configuración que hemos hecho de forma manual, vamos a hacerla aquí con el Docker Compose. Entonces, bueno, vemos que aquí tenemos el fichero, le decimos que, bueno, pues que en este ejemplo pues estamos utilizando la versión 2, que hay una serie de servicios que son los contenedores que queremos tener arrancados. Hay uno que se llama web, que la imagen que va a utilizar es la de mi Wildfly 7, que si vemos aquí es la que hemos construido, en los ejercicios anteriores, que es aquí mi Wildfly 7, que es la última versión. Igual que manualmente cuando arrancábamos, cuando arrancábamos hacíamos el run de la imagen para arrancar el contenedor, le teníamos que decir el mapeo de puertos, pues aquí lógicamente igual le tenemos que decir el mapeo de puertos. Entonces, bueno, port, guión y el mapeo de puertos, es el del contenedor y el de la máquina. Y también le tenemos que decir los links. Nosotros estábamos enganchando el contenedor que tenía el servidor web con la base de datos. Entonces le tenemos que decir cuál es el enganche, ¿no? Vemos que aquí es base de datos, que es el nombre del otro servicio que vamos a crear, que es la base de datos, y el nombre interno, el alias, que llaman, que es mi MariaDB, que es el nombre que le habíamos puesto en el código para que se nos meta como la dirección de la máquina. Y luego, bueno, pues tenemos también aquí el siguiente servicio, que es la base de datos que queremos arrancar, ¿no? El MariaDB. Y lo mismo, la imagen, mi base de datos y la última versión. Y decimos que exponga los puertos el 3306. Igual que hemos hecho cuando hacíamos manualmente la configuración de los contenedores, ¿no? Entonces, la forma de funcionar dentro del Eclipse es muy sencilla, ¿no? Es como siempre, botón derecho, run as, Docker Compose. Y aquí ya vemos que directamente, bueno, básicamente lo que hace es llamar al Docker Compose que está instalado en la máquina, ¿no? Y vemos que empieza a decir que, bueno, pues que ha creado el DS7 Compose base de datos 1, el DS7, que corresponde con este nombre de la carpeta. Porque, por decirlo así, coge como los nombres los que están en la carpeta. Y vemos que a diferencia de los otros casos en los que arrancábamos los contenedores y salían los logs en pestañas diferentes dentro del Eclipse, aquí los va entremezclando. Entonces eso, bueno, es algo que funciona así, o sea, va entremezclando, por ejemplo, lo de base de datos 1 y web 1. Pero de hecho vemos que lo está arrancando. Entonces, bueno, mientras está arrancando todo esto, que es exactamente igual que siempre, podemos ir viendo aquí que ha creado los dos contenedores. El DS7 Compose Web 1 con el Wildfly y el DS7 Compose base de datos -1, que es con la base de datos, y con el web, que es con el Wildfly. Los nombres, estos son los nombres que pone por defecto, pero bueno, se le podrían dar otros nombres. Creo que aquí está la opción, ¿no? El container name, el nombre del contenedor. Pero bueno,
eso ya es a gusto de cada uno. Y vamos a ver aquí en la consola, yo creo que aquí ya habrá arrancado. Parece que sí. Sí, aquí started y este también ha arrancado. Entonces, aquí en este, vamos a abrir el navegador, que lo tengo puesto aquí. Y aquí vemos que efectivamente, bueno, aquí no tengo arrancado nada más que estos dos, o sea, estos que eran los que teníamos de los ejercicios anteriores no están arrancados, están parados, pero la aplicación sí que está funcionando correctamente y hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quería presentar, o sea, como os he dicho, la funcionalidad es exactamente la misma o sea, los conceptos son los mismos que cuando lo haces manualmente, pero en un único fichero, ¿no? Luego ya la forma de pararlo, bueno, pues se puede parar con la línea de comandos. Tenemos que asegurarnos que estemos en la carpeta donde está el fichero Docker Compose, y es poner Docker Compose Stop y los va a parar. Vemos que ya aquí pues los está parando. Al final, bueno, se puede manejar desde la línea de comandos. Yo, bueno, ya veis que soy más partidario del... Vamos a refrescar aquí. Soy más partidario del Eclipse, me parece que es mucho más intuitivo. No se puede manejar desde el Kitematic. Y lo que sí que es cierto es que, por lo menos para mí, la utilidad que tiene es simplemente el definir los contenedores y parametrizarnos. Porque luego realmente pues es más cómodo el arrancar las cosas a petición, una vez que lo tienes, o a necesidad, ¿no? Una vez que ya lo tienes aquí configurado, pues coges aquí, le das al Start y arrancas la base de datos tranquilamente, ¿no? Que encima pues los logs los vas a tener separados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es más cómodo trabajar así, ¿no? Porque, bueno, pues realmente al final lo que podemos ver, a ver aquí, lo que podemos ver es que sí que nos puede servir para distribuir una configuración de unos contenedores, ya no solo porque el contenedor lo tengamos configurado, que ya veis que lo hemos hecho, que teníamos unos contenedores o unas imágenes configuradas con nuestras cosas, sino que, bueno, el enganche entre los diferentes contenedores pues también se puede dar en un fichero de texto, ¿no? O sea, en un fichero de configuración que es bastante sencillito, y ahí se puede configurar todo y se puede distribuir para que la gente no tenga ni siquiera que saber esas cosas, ¿no? O sea, simplemente le da aquí a Run y ya tiene lo que es todos los contenedores configurados en su máquina, ¿no? Y luego pues ya puede trabajar normalmente con ello. Y como os decía, bueno, luego ya la cuestión es el del Docker Compose. Bueno, pues si necesitáis más cosas de estas, pues bueno, aquí está toda la documentación. Básicamente en desarrollo pues no vas a necesitar cosas como estas, ¿no? De deploy, de hacer un despliegue, sino que normalmente pues estás trabajando aquí, lo que necesitas en tu entorno local, lo que necesitas es arrancar y parar cosas, ¿no? Y eso, pues bueno, con esto se puede hacer, no tiene mucho más en el uso normal, ¿no? Porque realmente lo típico es que sean los contenedores los que ya tienen la información y la configuración correcta. Pero bueno, esto es lo que os quería presentar, un poco para que sepáis que existe, un poco daros unas pinceladas de qué es lo que se puede hacer, y luego ya, pues bueno, según las necesidades de cómo quiera trabajar cada uno, pues puede profundizar un poquitín en los conceptos. Pero los conceptos son bastante sencillos, son los mismos que es en el uso manual.